¿Sabías que los autores sagrados de los libros sagrados que integran la Biblia jamás pensaron sus escritos en capítulos y versículos? Veamos qué tiene para decirnos el biblista Luis Heriberto Rivas al respecto. Dice así: tanto los libros del Antiguo Testamento como los del Nuevo están actualmente divididos en capítulos y versículos. Los capítulos son trozos más o menos extensos. Los versículos pretenden ser frases numeradas. Esta división en capítulos y versículos no es original, no fue puesta por los autores, sino que fue añadida a partir de la Edad Media con la intención de facilitar la búsqueda y la ubicación de los textos. Hago un excurso y digo lo siguiente. De tener la Biblia como un escrito de continuo, si no pudiéramos tener capítulos y versículos, sería muy difícil poder citar fragmentos de la palabra de Dios. Por lo tanto, la Iglesia entendió en la Edad Media que era necesario establecer una especie de división para poder citar y todo el mundo poder entender a qué versículo o a qué capítulo de la Biblia se estaba refiriendo, a qué cita de texto dentro de alguno de los libros sagrados se estaba refiriendo o se estaba mencionando. Después de varios intentos, sigue el padre Luis Heriberto, de división del libro que se realizaron desde la época de los santos padres, es decir, ya hay intentos en los orígenes de la Iglesia, se adoptó la división en capítulos introducida por el cardenal Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, fallecido en 1228. Fíjense, estamos en la Alta Edad Media, ya cerrando la Alta Edad Media para entrar en la Baja Edad Media, y el arzobispo de Canterbury decide publicar una edición de la Biblia en latín con el sistema de los capítulos. Todavía no aparecen los versículos y estamos hablando ya de más de 1000 años de cristianismo. La numeración de las frases, los versículos, fue realizada en 1527 por el dominico de Luca, Santes Pagnino. En 1551, el editor francés Robert Estienne publicó una edición del Nuevo Testamento en griego y en latín con esta clase de divisiones. Finalmente, en 1555, hizo una publicación de la Biblia en latín en la que tomó la división de Pagnino para los libros traducidos del hebreo. Pero para los traducidos del griego, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hizo una división propia que es la que actualmente se imprime en todas las Biblias. Se reconoce que esta división en capítulos y versículos tiene muchos defectos, pero se conserva porque un cambio en esto traería mayores complicaciones. En este momento se entiende que hay algunas divisiones de capítulos que están mal realizados, sin embargo, porque esto fue una elaboración posterior, el hacer hoy un cambio de la edición de capítulos y versículos traería complicaciones y rehacer toda una teoría, una teología basada en este sistema que es el que se adoptó en su momento. Por eso se sigue conservando esta división en capítulos y versículos, pero que es algo muy posterior. Cuando uno lee la palabra, no debe pensar que Juan escribió ahora voy a escribir el capítulo número 4 y el versículo número 3. No lo hizo. Simplemente fueron escritos y para una cuestión de mayor organización nuestra, a posteriori, a lo largo de la historia del cristianismo, fue necesario incorporar esto de los capítulos y los versículos para poder tener un sistema de citación que nos permitiera hablar un lenguaje común a todos los cristianos. Allí vemos también cómo la Iglesia ha sido la encargada a lo largo de los siglos de poder ir
profundizando el conocimiento de la palabra, ahondando en el conocimiento de la palabra a la luz del magisterio, a la luz de lo que nos enseñaron los padres en el origen de la Iglesia. Queridos hermanos, la palabra hace a la Iglesia y la Iglesia hace a la palabra. No habría Sagrada Escritura sin Iglesia, ni habría Iglesia sin Sagrada Escritura. Es una implicación mutua, es un fenómeno que se retroalimenta necesariamente. Por eso, conocer la palabra de Dios nos ayuda también a conocer la historia de la Iglesia. A todos ustedes, queridos hermanos, en este día llegue la bendición de este Dios que nos ama, que nos invita a vivir en alianza y en paz. Que el buen Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.